Estamos hoy con la arquitecta Carolina Contreras de Chile. Ella forma parte del colectivo Fermento y hoy está en Cuestión de Quesos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Un placer enorme que estés hoy con nosotros en nuestro programa. Buenos días, Ana. Muchas gracias por la invitación. Yo también muy feliz de compartir. Nacida y criada en Santiago de Chile. Veraneaba en el sur de Chile en un campo familiar, así que Sí. mi contacto con el mundo rural y con lo agrícola y con una verdadera lechería, con muchas vacas a las cuales yo incluso ayudaba a arrear algunas horas del día, fue intenso. Entonces yo podría decir que soy muy citadina, pero tengo una parte de mí que es muy campesina también. ¿Cómo nos marca la infancia cuando hemos sido felices en esos lugares en contacto con la naturaleza? Y yo creo que fui tremendamente feliz en esa infancia y creo que se armó en mí un vínculo en que trabajar para mí nunca fue un opuesto al placer. Yo agradezco mucho esos meses donde sí, hacía un calor terrible y se dedicaban a cosechar el trigo y otras cosas y para nosotros los niños eso era una fiesta. Pero ciertamente nos dejaban participar bastante y yo nunca entendí el trabajo de la tierra como algo de lo que uno debiera ser avergonzado, sino todo lo contrario. Muchos años después yo, bueno, terminé de estudiar en la escuela, ¿no? Decidí estudiar arquitectura y como parte de mi ya ejercicio decidí hacer una maestría en Holanda. Y yo creo que eso fue muy importante para lo que sucedió después, porque yo estudié allá 2 años, luego me quedé un año trabajando, siempre como arquitecto. Sin querer me fui compenetrando con este mundo allá rural, que está muy compenetrado con las ciudades. O sea, la verdad, en Holanda las ciudades son muy pequeñitas, están una muy cerca de la otra y está muy mezclado este mundo rural, sobre todo el tema lechero, ¿no es cierto?, con la trama urbana. Sí. Entonces, para mí era muy frecuente ir a mis estudios en bicicleta y atravesar los campos con ese olor que yo conocía tan bien, el olor de, como decimos nosotros en Chile, realmente de caca de vaca, y que a mí me llenaba el corazón porque era justamente ese olor que yo traía muy metido en la sangre. Fui empezando a observar este tema del lechero, la combinación ciudad-campo, toda la experiencia que tienen ellos como país quesero, no sé, como país cervecero, de agregar valor a estos productos, conocimiento, inteligencia y trabajo de siglos, estos países han ido, ¿no es cierto?, perfeccionando. Esto debía poder hacerse, ¿no es cierto?, en Chile. Yo misma había visto esta lechería y pequeña quesería que había en este campo familiar donde yo veraneaba. Yo no lo veía como algo imposible. Y probablemente estando en el contexto de un estudio de posgrado, uno como que le deja de tener a lo mejor miedo al conocimiento. Por lo Sí. tanto, es capaz de embarcarse en algo como lo que yo me embarqué, que fue la tarea autodidacta. En Chile, y todavía es así, no existe educación formal. Quesera, no hay. En Chile, si alguien quisiera ser quesero, llamémosle profesional, eso no existe. Por lo tanto, yo sabía que iba a estar sola durante muchos años en esta investigación. Lo tomé como un juego, sino que simplemente era algo que yo hacía por placer. Y en ese placer casi infantil empecé a desarrollar muchas técnicas, incluso muchos productos usaba al principio, ahora ya no es el caso, que en Chile era casi imposible conseguir cultivos lácteos coagulantes para la leche. Entonces Sí. muchas de estas cosas tuve, no todas, que fabricarlas a nivel probablemente me ponía yo muy a la par de nuestros antepasados medievales, a veces encerrados en un convento, jugaban hasta descubrir si la naturaleza nos tenía, regalos que la naturaleza nos tenía guardados. Entonces, en ese afán como investigador, desligada de la obligación profesional y científica, ¿no? Creo que coseché bastante conocimiento. Y de a poquito empecé a ser convidada por mis padres a enseñar esto, cosa que al principio decía, oye, ojo, pero yo no tengo ningún título. Enseñar era algo que yo ya tenía más o menos estructurado en mi mente. El tema del aprender haciendo es muy importante, a diferencia probablemente de otras profesiones y otras ciencias donde prevalece una idea un poco más del pensamiento más deductivo, ¿no? Todo lo que se puede y luego te pones creativo. Bueno, mi profesión es que uno siempre aprende siendo creativo. Con esa mirada creo que pude también atreverme a enseñarlo y eso quizás fue un vuelco bien importante. Cuenta que había tanta gente queriendo aprender esto. Cuando digo gente no estoy hablando solamente de gente
en el campo, o ese a lo mejor es estereotipo del, no sé, el señor campesino analfabeto, sino que de verdad a mis cursos empezó a llegar gente profesional también. O sea, mis alumnos eran veterinarios, agrónomos, cocineros, abogados, médicos, entonces gente que tenía un conocimiento muy específico y yo tenía que poder transmitirnos una serie de conocimientos que yo he ido recabando en lectura, pero también con mucho ejercicio. ¿Qué fuiste transmitiendo? ¿Cuál es el conocimiento que fuiste transmitiendo? La producción de fermentos, la producción de quesos, todo el camino desde la leche al producto. ¿Qué es lo que investigaste y que después decidiste volcarlo a ciertas personas? Tenía que ver con un poco desmitificar esta industria sofisticada donde los lácteos son liofilizados, hechos en Sí, laboratorio, la marca, ¿no es cierto?, exportado a otros países. No digo que esos productos sean malos, solo estoy diciendo que eso solo aumentaba la brecha. Justamente por la falta de acceso a esos productos, tuve que empezar a practicar algo muy habitual, sobre todo en épocas más medievales, que es eso que le llaman, corrígeme si ustedes no le dicen así, en Chile no existe mucho la palabra, entiendo que se le dice repique, que es la idea de inocular tu siguiente partida sí, con restos, ¿no es cierto?, de tu primera partida. Y tiene eso como repiques. un ejemplo muy básico, que después empiezan otras combinatorias, y después empieza también la posibilidad no solo de repique, sino de que la misma leche expuesta, leche cruda, quiero decir, expuesta a ciertas temperaturas, empezaba ella misma a transformarse en un agente inoculador. O sea, esa es la forma básica. Entonces yo creo que sí, si yo tuviera que decir dónde me paré yo, más que de la calidad de la leche, si yo tuviera que decir dónde se centró mi interés y donde yo empecé a enseñar y haciendo muy efectivo mi conocimiento, era en decir, oye, si tú tienes buena leche cruda, ya tenemos mucho para partir desarrollando bacterias, ¿no es cierto?, y hongos que después van a agregarle valor. ¿Y qué pasó con las agencias de seguridad? ¿Tenés controles? ¿Tenés alguna relación, cosa que se pueda trabajar en conjunto, que eso es lo ideal? Porque al hacer este trabajo investigativo que te llevó seguramente varios años, es bueno que de la parte gubernamental sepan lo que estás haciendo y tengas el apoyo que corresponde. ¿Ocurrió eso? Mira, como son las cosas, empezó a haber mucha prensa sobre mis Sí, talleres, porque de alguna forma, cuando tú conquistas a las élites, ¿cómo se dice? Porque sí. son los que llegaban a mis talleres, la difusión la tienes automática. Llega una periodista, una persona que está metido en un círculo social, académico, etcétera, que empiezan a decir, oye, mira lo que está haciendo esta mujer. Y ese mira lo que está haciendo la mujer valió varios artículos en revistas de circulación masiva, periódicos, etcétera, que Ujú. significó que a muy corto plazo eran entidades públicas que en Chile se llama Corfo, ya que es la Sí, Corporación del Fomento, que es parte del Ministerio de Economía, pero que se dedica a justamente fomentar el desarrollo y muchas veces en el mundo rural sobre todo. Y yo fui directamente contratada, bueno, con intermediarios, no fue de una forma tan directa, por estas entidades, este tipo de entidad, otra que se llama INDAP también, que para poder llevar este conocimiento al campo. Estaba yo de vuelta, entonces yo toda esta aventura que había tenido en mi cocina, básicamente, empezaba a llevarla al campo, donde había una señora que ordeñaba y que en la piecita al lado hacía quesos y que las entidades públicas querían que por un lado esta persona se formalizara, pero por otro lado viera que era factible agregar valor sin saltarse ni una norma sanitaria, porque en realidad no es que tú estabas haciendo una mala práctica, era tomar tu propia leche, transformar eso en un cultivo, ¿no es cierto?, e inocular tu propia leche, si es que sí. era necesario pasteurizar o no. La norma en el tiempo que yo llevo en esto ha cambiado bastante, o sea, hoy día se pueden hacer quesos de leche cruda si es que tienen 30 días de maduración. Sí. Antes eran 60 y antes no se podía. ¿Ya? O sea, en mi trayectoria en esto yo he visto esos tres cambios y lo curioso, irónico en realidad, es que en una buena parte de Chile, por no decir, quizás la mayoría y sobre todo en el mundo rural, la gente siempre ha hecho quesos con leche cruda y lo va a seguir haciendo. Sí. Todos los países en vías de desarrollo tenemos unas normas magníficas, pero otra cosa es fiscalizarlo, ¿no es Sí, sí, cierto? sí, Gente de personas y tener los recursos para hacer eso. sí, Por lo tanto, la fiscalización hoy día es, ¿usted cuenta con resolución sanitaria? Sí, no, y si cuentas con resolución sanitaria, tienes un tipo de suelo, un tipo de paredes, una tina, tienes como calentar la leche, etcétera, si pasteurizas por un pasteurizador o no, nadie lo fiscaliza. Es muy limitada la forma de fiscalizar,
Sí. Y bueno, además hay mucha gente que vive en la informalidad, que tampoco tiene resolución sanitaria. Visto todo lo anterior, digamos, la frecuencia con la que la gente en Chile come queso de leche cruda es amplísima. O sea, no, a menos que tú lo compres directamente en el supermercado, pero si tú compras fuera del supermercado, te estás exponiendo a eso, que no digo del todo que sea algo terrorífico y de lo que hay que salir arrancando, pero quizás debiéramos hacernos cargo de esa informalidad para, obviamente, ayudar a formalizar y también abrir puertas que yo espero haber contribuido, que era decir, veamos el medio vaso lleno, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, quesos maduros, es muy difícil que la gente haga en el campo, es algo que en Chile está muy poco explorado, porque de nuevo, falta de conocimiento y de nuevo falta de infraestructura. Como los quesos son bastante jóvenes, poder empezar a enseñar a hacer quesos maduros también abre la posibilidad de que la gente que hace cosas con leche cruda, de alguna forma haga un producto más inocuo, porque son productos que están más maduros. Queso de leche cruda fresco es como mucho más riesgoso, ¿no es cierto? Sí, sí, Y sí. ya si empezáramos a aprender a madurar y a madurar bien, más en algunas latitudes de Chile climáticamente son muy beneficiosas para conseguir esos climas que se requieren en la sala de maduración, Sí. sería como con poca inversión lograr sacar el mejor partido. Has hecho un análisis de la situación de Chile, que es la situación que pasa en toda Latinoamérica. La gente del campesinado que vive de estos productos y que vive trabajando con leche cruda. Algunos pueden madurar y otros venden a los 5 o 6 días. Esta situación tiene que contemplarse. Vos fijate que hace años atrás esto estaba en la oscuridad. Ahora ya se habla. Se puso este tema sobre la mesa. Cuanto más se hable, más vamos a incentivar que quienes tienen la obligación de controlar, acompañar y ayudar, lo hagan. Y que entienda que este producto tiene que tener un espacio, un lugar en las economías regionales de todos los países. Es así. ¿Y cuál sería tu carta de presentación en el tema de maduración, siendo arquitecta? Tenemos, como tú te imaginarás, climas muy distintos. No Sí, tenemos clima tropical, pero o sea, excluyendo ese, tenemos desde el desierto más seco del mundo hasta el hielo mismo, ¿no? Por sí, lo tanto, y hay ganado en una buena parte de toda esa, o sea, donde haya pradera va a haber ganado. Y bueno, obviamente la oscilación térmica que ocurre en cada uno de estos lugares, la posibilidad en el norte de producir mucha energía eléctrica solo por captar la luz del sol, ¿no? sí. Y cómo estos distintos ingredientes, llamémosle climáticos y materiales, pueden contribuir a que realice la idea de la sala de maduración y se atienda justamente la particularidad, la singularidad climática de la región donde se está haciendo un determinado queso. Cuando uno revisa la historia de los quesos europeos, uno entiende que primero los quesos tienen el nombre que uno cree que es un nombre de fantasía, pero muchas veces es el nombre de una localidad. También le llaman el terruño, ¿no? También está hecho de cómo los seres humanos hemos ido interpretando esas regiones, esas localidades, y hemos edificado ciudades y pueblos que, por ejemplo, son viviendas que son de 2 pisos y el primer piso está un poco enterrado y es de piedra y sirve de zócalo y tiene unas ventanitas muy pequeñas y por lo tanto tienes garantizado un clima en ese, llamémosle zócalo, ¿no es cierto?, donde antiguamente eso era el refrigerador de esa familia y Exacto. donde además naturalmente se daba ciertas climáticas que permitían un excelente desarrollo. Entonces, entender, y ahí yo no es que quiera volver atrás, ¿cierto? Como, hagamos edificaciones a la antigua. Yo digo, no, hagámoslo como debemos hacerlo hoy día, atendiendo al cambio climático, atendiendo a que una bodega, una sala de maduración, no puede tener un clima artificial dando un gasto energético de tal nivel. Entonces significa que yo tengo que hacer en este tipo de lugar otro tipo de queso, porque New York está de 35 grados y en mi sala de maduración tener 13 grados todo el año. Ahí tenemos un delta de temperatura difícil de controlar. Y la pregunta es, bueno, ¿lo hacemos a costa de energía eléctrica? Quizás sí, porque tenemos tantas horas de luz solar y tenemos paneles solares y lo podemos hacer. O quizás tenemos que enterrarnos, tenemos que semi-enterrarnos, Sí. tenemos que volver a revisar nuestra larga historia latinoamericana con el adobe, ¿no es cierto?, con los muros de tierra, que tienen una gran potencialidad en el tema del queso, y que se habla más que es el chanco, herencia hispánica, ¿no es cierto?, Sí. que emula mucho de una forma
el queso manchego en las primeras partes de su forma de hacerse, pero sobre todo en su antigua forma de maduración era fundamental las paredes de 60 centímetros de espesor de barro, ¿no es cierto?, con muy pocas ventanas, por razones estructurales el adobe no puede tener grandes ventanales, y por lo tanto uno empieza a entender que ahí está esta lógica de cruce entre el paisaje natural y el paisaje cultural en pos de producir salas de maduración, espacios de maduración que logren agregar mucho valor al menos costo medioambiental posible. Carolina, ha sido excelentísimo haberte escuchado. Te agradezco mucho que hayas estado hoy en Cuestión de Quesos y te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que emprendas en esta actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, por este espacio. Fue muy interesante tu pregunta. Estés muy bien.